El Reino de Oriente es una tierra próspera con suelos fértiles, donde la gente vivía y no conocía problemas. Pero un día, el cielo se tornó venenoso y luego estalló en miles de relámpagos, provocando que los habitantes se estremecieran. Solo se conceden 10 años de existencia pacífica, y entonces el reino caerá en manos de los 5 grandes pecados. Lamas venenosas y poderosas explosiones caerán sobre la desafortunada ciudad en un instante, dejando solo piedras desnudas. El personaje principal, sentado en su oficina detrás de una pila de documentos, reflexionaba con angustia. Para evitar la caída de todo un reino, se convirtió en el santo patrón de los pecados. Hasta ese momento, eran jóvenes corrientes, y para ser sinceros, el protagonista no pensaba que todo acabaría así. En una vida pasada, fue un oficinista que trabajaba 78 horas a la semana, y de repente se encontró en el cuerpo de un noble de otro mundo. El niño no entendía por qué, después de mudarse a otro mundo, el nuevo idioma no se le quedaba grabado automáticamente en la cabeza. Allí era analfabeto y carecía de poderes especiales. Sin embargo, esa situación limitada también tenía algunas ventajas, y algunas muy agradables. Por ejemplo, una cantidad inimaginable de platos deliciosos en cada comida. Las bellas criadas hicieron una reverencia cuando su amo les agradeció con entusiasmo las cenas y los almuerzos, y se ofreció a ayudarlas a bañarse antes de acostarse. Tras convertirse en un joven caballero de la familia de un conde, donde uno no puede hacer nada y vivir como le plazca, el protagonista disfrutó de todos los privilegios de tal existencia. Sentado en el baño en compañía de un personal atento, el hombre no tenía ni idea de dónde estaba, pero sin duda le gustaba todo. El protagonista, exhausto por el masaje y el agua caliente, no escuchó de inmediato las palabras de la criada. Ella le pidió que se acostara temprano, ya que se esperaba que los amos regresaran al día siguiente. La chica sonrió y dijo que el señor estaba haciendo preguntas extrañas, como si no conociera a su propia familia, los hermanos Leo y Tonio. Se quedó helado al instante, al darse cuenta de que los nombres le parecían muy ominosos y familiares. De repente, el niño se agarró la cabeza y la metió en el agua caliente, asustando así a los sirvientes. Con los ojos y la boca bien abiertos, el protagonista gritó en silencio, desesperado, como si se hubiera encontrado en psicodelia. Era un juego de rol muy conocido, bastante difícil de completar, pero por eso mismo era muy querido por muchos. El tipo literalmente perdió la cabeza cuando compró una consola de videojuegos y descubrió la psicodelia. Sobreviviendo únicamente a base de bebidas energéticas, fue incapaz de apartarse de la emocionante acción hasta altas horas de la noche. Y aunque la trama del juego estaba elaborada al detalle, parecía haber un fallo. Sin importar el camino que eligiera el jugador, el reino, la nobleza y las ciudades se fueron al infierno. La razón de ello fue el surgimiento de 5 grandes pecados: ira, avaricia, pereza, orgullo y obsesión. Y entre ellos, la familia Palatio desempeñó el papel de antagonistas, donde el hijo mayor, Leo, es el rey de las prostitutas y el segundo hijo, Tony, es un capo de la droga. El protagonista, que había sido transportado al cuerpo de los descendientes de una noble familia de matones en una misión secundaria que comenzó antes de la historia principal, cayó de rodillas desesperado. En esta misión, debes investigar la casa Palatio en el reino de Asteria, que estaba involucrada en la prostitución y el narcotráfico, y que también dirigía una organización llamada Avalon. Solo ahora el hombre se dio cuenta de a qué le recordaba constantemente la lujosa mansión en la que se encontraba. Alan Palatio, un villano menor y tercer hijo de la familia Palatio, es aquel en cuyo cuerpo se encuentra el protagonista, y la familia será también la primera en ser destruida por los 5 grandes pecados. Desesperado, Alan se tumbó en la cama en posición cadavérica y con las manos sobre el pecho, sosteniendo flores que se entregaban a los muertos en los funerales, suplicó que le devolvieran su semana laboral de 78 horas. Las lágrimas calientes corrían sobre la almohada. El hombre, a pesar de su vida lujosa, sabía que moriría en 10 años, y eso era peor que estar 6 meses sin sueldo. Pensó en la suerte que tenían los demás. Pero él había sido transportado al cuerpo de un personaje de ficción sin ninguna habilidad. De repente, Alan se incorporó en la cama y pensó: saber lo que ocurriría en 10 años lo convierte prácticamente en un profeta. Arrancó el tallo de la flor, decidiendo que simplemente tenía que evitar la caída de este mundo. Así pues,
El joven amo de la casa de Palatio decidió enfrentarse a los 5 grandes pecados en nombre de una vida noble y pacífica. Sería pan comido mientras aún fueran niños. Para Alan, 2 meses no fueron en vano. Sentado en su oficina, anunció que él y su asistente habían rescatado a huérfanos de un orfanato del este, que en realidad era un centro de experimentación humana. El caballero Alana Evan, un hombre de porte majestuoso con un parche negro sobre un ojo, hizo una reverencia a su amo, añadiendo que lo hacía en nombre de salvar a una chica llamada Yutia. El joven amo soltó una risita, diciendo que sabía elegir a la gente. Evan era, sin duda, una persona especial. El caballero se sintió avergonzado, mirando al suelo. No comprendía si se trataba de un cumplido, porque el dueño siempre tenía un rostro tan inescrutable. Pero Alan confirmó que había elogiado a Evan. Decidido a reafirmar su petición, sonrió con tensión, incluso de forma un tanto inquietante, y dijo que contaba con el hombre, quien se sintió aún más avergonzado, murmurando que ciertamente no se acostumbraría a algo así en un futuro próximo. Pero no hace mucho, el joven expresaba abiertamente sus emociones. Se le podía leer como un libro abierto. El caballero observó imparcialmente cómo su maestro ensayaba esa misma sonrisa frente al espejo, lamentando que pareciera que el renacimiento del alma solo había afectado al rostro. Evan, un personaje singular en Psychedelia, se mantuvo honesto y leal a pesar de todas las traiciones. Se rascó la nuca y agradeció sinceramente al joven amo por los elogios. Pero aún así, comprendió que Alan había dicho todo eso solo para salvar a la chica Yutia. Ahora el caballero comprendía por qué. Porque incluso para él, un mercenario experimentado, ella era una niña inusual. Siguiendo las órdenes del protagonista, el mercenario llegó a la mazmorra, y antes de que pudiera acercarse a los barrotes, quedó aturdido. Esta chica parecía irradiar luz desde su interior, y era notablemente diferente de las demás cautivas. Era tan fuerte que Evan no podía entender por qué no se defendía. El hombre le preguntó a Alan por qué el amo no había llevado a Yutia a la mansión, ya que no tenía sentido mantenerla en el calabozo. El hombre asintió. Desde fuera podría parecer que simplemente la estaba ignorando, pero dejar a la chica allí formaba parte del plan. Yutia Bladia era un ser inhumano, destinado a un destino nada envidiable. Ella sellará un pacto con un ser de otro mundo para obtener su poder y se convertirá en la ira, uno de los 5 grandes pecados capitales para destruir a cientos de miles de personas. Alan tenía un plan: colocar a Yutia en un entorno pacífico, y así finalmente podría desactivar una de las máquinas. Ahora tenemos que pensar en algo para el caballero. Y el joven caballero comenzó a hacerlo desde lejos, lentamente. Juntó los dedos y cerró los párpados, indicándole perezosamente al hombre que aún no era el momento. Evan quedó desconcertado por tal indiferencia y murmuró, confundido, la frase de otra persona. Alan Palacio asintió y ordenó al mercenario que se asegurara de que nadie hablara y que les proporcionara la financiación suficiente. El caballero hizo una reverencia y el dueño le entregó una carta, pidiéndole que se la diera a Yutia. La protagonista quería entregar una carta de apoyo, ya que Yutia había pasado por mucho, y Evan prometió entregar el mensaje. Y lo que es más, se asegurará de que la chica lo lea, y luego se marchará. Alan observó al caballero marcharse por la ventana, pensando que no estaba seguro de que esa carta lograra calmar al cautivo. Pero el verdadero propósito de la carta es insertar allí las frases que dijo el arzobispo, que esta oración ayudará a dar paz a la persona. El Santo Padre ordenó que la ira del pecado se humillara, que se alejara a los tormentos de la oscuridad, a la indiferencia de la luz y a la condición propia de la caída. Durante la trama de El pecado de la ira, ocurrieron cosas verdaderamente aterradoras. La joven, que ya no se parecía a quien era antes, le susurró a las víctimas que era demasiado tarde. En el juego, todos los intentos por someterla fracasan y comienza una batalla, pero ahora, tal vez, no sea demasiado tarde. Finalmente, Alan se apartó de la ventana y se estiró, aflojando sus brazos entumecidos, pensando que puesto que ya se había deshecho de uno, tal vez debería pasar al siguiente objetivo. Por supuesto, era una tontería esperar hacerse amigo de un monstruo por culpa de una cita, pero tal vez funcione, ya que adoran a alguna deidad de otro mundo. Mirando al sol, el tipo se encogió de hombros, porque es difícil entender cómo piensan estos tipos. Son como fanáticos. Esta chica, Yutia Bladia, parecía una de las feligresas más respetables. Evan no podía mirarla con calma.
porque sentía una energía mágica, simplemente increíble. Yutia examinó la carta que había traído con una extraña expresión en el rostro, como si no tuviera emoción alguna. El caballero hizo una mueca cuando ella preguntó si la carta realmente provenía del maestro Alan. De repente, la cautiva se levantó de un salto y abrió los ojos, del color de las cerezas rojas, preguntando por qué el dueño no la había llevado a su casa. El mercenario quedó impactado por la enorme cantidad de maná que se manifestaba en este niño. Después de todo, el maná aparecía en esa forma únicamente en el reino del Señor Supremo. Incapaz de apartar la vista del rostro tenso del cautivo, Evan recordó las palabras de Alan. El hombre se sonrojó y balbuceó que aún no había llegado el momento, y la chica susurró que lo entendía. Yutia apretó con cariño el papel contra su corazón, susurrando que aquella era una promesa que solo el maestro conocía. Al contemplar el increíble resplandor y sentir la energía asesina, el caballero agarró involuntariamente la empuñadura de su espada. Pecado de la ira, hija de los monstruos, reina de sangre. Yutia sonrió feliz, aferrándose la carta contra sí misma. Mientras tanto, Alan, recostado en la cama, se alegraba porque había logrado prolongar un poco más su lujosa vida. Incluso la brillante luna está de su lado hoy, lo que significa que el protagonista también hará todo lo posible con el próximo hijo. A la mañana siguiente, Alan Palladio fue a la biblioteca, donde sufrió un percance. Una pila de libros pesados le cayó encima. Tenía la cabeza hecha un lío, buscando pistas sobre el tercer jefe del juego. Pero un mercenario vino corriendo enseguida y me dijo que habían encontrado y rescatado al segundo niño. Frotándose el chichón de la cabeza, el joven le preguntó si Evan había sido extremadamente educado con él, ya que el niño había sido sacado del mercado de esclavos. En ese instante, la puerta de madera que se encontraba tras el caballero se abrió de golpe, casi desprendiéndose de sus bisagras. Tonio, el segundo hijo del conde Palladio, casi pisó a su hermano y lo saludó con un entusiasmo irónico. Alto y distinguido, sumamente optimista, preguntó desde cuándo un ignorante como Alan se había aficionado a los libros. Al no obtener respuesta, el humor del anciano cambió y ordenó que le respondieran en voz baja. El protagonista no entendía cómo el verdadero Alan toleraba a ese patán, pero aún así cayó de rodillas, murmurando que, dado que Tonio necesitaba la biblioteca, se marcharía. El hombre se rió y pateó al joven, exclamando que el cachorro sí que sabía cuál era su lugar. En ese preciso instante, algo pasó volando junto a él silbando. Era una hoja muy afilada que atravesó el lado opuesto de la pared. Una figura masculina alta apareció en el umbral, gritando y preguntando a qué venía todo ese ruido. El hijo mayor del conde Leo Palladio, apuesto y disoluto, le ordenó a Tonio que se marchara, porque no quería pelear tan temprano por la mañana. Los ancianos ya se estaban golpeando con cuchillos y puños en la garganta, intercambiando maldiciones. Mientras ellos intentaban demostrar su superioridad, Alan se dirigía boca abajo hacia la salida. Sí, puede que la casa Palladio en el juego no haya durado mucho, pero era mucho más fuerte de lo que esperaba el personaje principal. En términos generales, los viles hermanos luchan por el puesto de jefe de la familia. Leo es una figura importante en el mundo criminal, el rey de las prostituadas. No podían compartir juguetes desde pequeños. ¿Y qué podemos decir de lo que estaba sucediendo ahora? Tonio era el jefe de un enorme cártel de drogas. Lo llamaban simplemente el señor de la droga. Por su propia seguridad, no valía la pena involucrarse con esos dos. Así que el hermano menor de los Palladio y Evan se dirigieron lentamente hacia la salida. Mientras tanto, en la biblioteca se desató una verdadera masacre entre dos parientes. El caballero acarició la cabeza de su amo con ternura y apretó el puño, prometiéndose a sí mismo que viviría una vida larga y feliz como un debilucho insignificante. Cansado de los acontecimientos recientes, el protagonista se dejó caer en el sofá con un gemido cuando el mercenario se percató de lo inusual que también resultaba ser el segundo niño. Apartándose de la almohada sobre la que Alan ya había caído, miró al hombre con sorpresa. Al observar a aquel muchacho, el caballero se preguntó cómo había podido enterarse del mercado ilegal de esclavos y de los experimentos biológicos secretos que se llevaban a cabo en otra región. Evan negó con la cabeza, imaginando que Alan apenas podía mantenerse en pie en ese momento. El caballero decidió hablar con el señor, recordándole con delicadeza que se comportaba de forma extraña, porque había enviado al niño a un orfanato. Apoyó la cabeza con la mano con pereza, porque el niño le parecía extraño,
Pero no todo era tan sencillo, porque ese niño era un desastre andante. En el Reino Unido, de varias naciones, el reino central es el reino de Calián. El hombre al que el mercenario rescató del mercado de esclavos resultó ser Deus Macalian, el segundo jefe de Psychedelia. Tras ser vendido como esclavo y sufrir abusos brutales, Deus se convirtió en la personificación de uno de los 5 grandes pecados capitales, el pecado de la pereza. El niño, al igual que Yutia, perdió por completo su apariencia humana. Destruyó reinos de las formas más horribles imaginables. Y fue la brutalidad de esta parte de la historia lo que dejó a muchos jugadores en estado de shock. Con tan solo su maná y sus propias manos, este villano mató a todos los habitantes, bañando el reino en ruinas con ríos de sangre. A pesar de su apodo, el pecado de la pereza, era considerado una persona muy trabajadora, por lo que Alan le dijo a Evan que tratara a Deus con la mayor cortesía. Tras tomar un sorbo de té, el protagonista respondió evasivamente que por eso había enviado al niño al orfanato. Aún no era el momento. El caballero preguntó si debía mencionar al segundo niño en la carta a Yutia. Alan se encogió de hombros y respondió que, en efecto, así era. También había contado algo sobre su vida en el mensaje. También le dijo a la niña que cuidara de un niño enfermo que él le había enviado. Este desafortunado hombre parecía tan solo y abatido, como si ya hubiera vivido 1000 vidas. Yutia se acercó al niño con cautela, como si fuera un animal herido. Casi gritó al ver las numerosas cicatrices pequeñas de los cortes en los brazos del niño. Yutia preguntó si la cabra negra le había hecho eso, ante lo cual los ojos del chico se abrieron de sorpresa. La interlocutora sonrió de repente, feliz, felicitando a su nuevo conocido, porque la gran luna lo había elegido. El solemne poder de su maná iluminó la oscuridad que la rodeaba, y Yutia instó al muchacho a sentir las habilidades con las que había sido dotado y a revelar su potencial. Yutia extendió la mano, sonriendo con una pizca de locura a su nuevo elegido. Después de todo, si sigue fielmente la orden, podrá llevar a cabo su venganza. Mientras Deus intentaba recobrar la cordura, Yutia volvió a leer la carta de Alan. Decidió que era hora de enviar su primera respuesta con un breve saludo. El joven estaba intentando sin éxito encontrar al tercer jefe en la biblioteca, cuando Evan irrumpió gritando que estaban en serios problemas. Estaba sumamente asustado, y con los labios secos apenas pudo articular que algo le había sucedido al segundo joven. El personaje principal, que estaba literalmente sepultado entre libros hasta las orejas, se quedó paralizado y preguntó qué había pasado. Resultó que ese desgraciado, el narcotraficante Tonio Palatio, ya estaba muerto, lo cual no encajaba en el marco temporal del juego. Unos días después, toda la familia y los seres queridos se reunieron para el funeral del joven. La cabeza de Palacio, el padre del difunto, estaba sentada en un banco, con las piernas cruzadas, acompañada por algunas mujeres a cada lado, quejándose de que se estaba volviendo demasiado aburrido. Alag puso los ojos en blanco. Sabía que esa familia no estaba bien, pero era un desastre llevar mujeres al funeral de su propio hijo. Sea como fuere, el niño no creía que Tonio pudiera morir a causa de una caída accidental. No recordaba en absoluto un episodio similar. Si recuerdan el partido, todo fue culpa de Leo. El hombre estaba tan feliz que después de tantos años cometió fratricidio. Aunque este hombre intentara ocultar sus emociones ahora, el rey de las prostitutas era sin duda el culpable, o bien su gente. Pero sea como fuere, el personaje principal de este mundo solo tiene que lidiar con los 5 grandes pecados. Un año después, cuando se resolvió el problema con el heredero y Leer se hizo cargo del negocio de las drogas, el condado se tranquilizó aún más. Por suerte, el hermano mayor de Alan no lo visitaba a menudo, y él podía dedicarse a sus asuntos en paz. Mientras tanto, él y Yutia entablaron correspondencia. Si mantienen el contacto con la chica, les será útil en el futuro. El niño leyó una carta del orfanato en la que describían a todos los niños como muy simpáticos y activos. También le sorprendió el aumento en la lista de patrocinadores del refugio, lo cual resultaba sorprendente para un lugar tan pequeño. Evan, que había estado estudiando los documentos durante todo este tiempo, informó de que el gremio de informantes había encontrado la calle. Alan estaba eufórico por dentro, aunque no lo demostraba. Debía de ser aquel mismo libro antiguo sobre el tercer jefe. Por fin encontraría a ese tipo. El joven suspiró satisfecho, mirando por la ventana.
Todo marchaba a la perfección en aquella tranquila tarde. En ese momento, en el otro extremo del reino, se podían oír los gritos de agonía de otro deudor. En el punto de distribución de drogas, Margo habló de la generosidad de su hijo mayor, Palatio. Los dos hombres, charlando animadamente, salieron a la calle y quedaron estupefactos por el horror. Absolutamente todos los miembros de su grupo fueron asesinados de la manera más brutal. Los que seguían con vida gritaban de miedo mientras sus manos se movían por sí solas, clavándose sus propias dagas en la garganta. La calle se llenó de sonidos terribles, y la sangre pasó de ser un fino arroyo a un verdadero río. La noche, como era de esperar, ocultó el sangriento espectáculo a todos los directores principales. Las dos figuras se encontraron. Deus jugueteó perezosamente con los hilos que se extendían hacia la gente. Yutia voló hacia él y dijo que le había gustado el espectáculo de marionetas de ese día. El chico se volvió hacia su nuevo interlocutor y le preguntó en voz baja si aquello tenía algún sentido. La chica se encogió de hombros y preguntó si Deus sentía lástima por los muertos. Pero él sabía que esas personas mataban a otras para fabricar drogas, por lo que era improbable que esto tuviera algo que ver con su venganza. Yutia agitó la mano en el aire, objetando que estaba conectado, porque esa era la base que construirían para su regreso. Después de todo, no debemos permitir que este lugar siga siendo tan miserable. Dos figuras se elevaron repentinamente hacia lo alto del cielo, dejando tras de sí extrañas danzas de maná. Sobre ellos colgaba un testigo de lo sucedido. La luna con cuernos. Yutia y Deus harán todo como él desee. El movimiento de sus cuerpos provocó que un enorme y brillante destello apareciera sobre el reino. Su organización, Luna Azul, se convertirá en su espada, la cual guiará al gobernante hacia nuevos logros. Mientras tanto, la luz de la luna caía sobre el suelo, iluminando una extraña depresión que repetía el contorno de la propia luna. Pasaron 2 años, y durante todo ese tiempo, Alan se carteó con Yutia, que seguía viviendo en el refugio. Su caballero. Evan estaba tan cansado que casi se cae al suelo después de la misión, mientras buscaba a su amo. Finalmente, la búsqueda tuvo éxito. Alan estaba en el patio, y el mercenario pudo dejarse caer sobre la suave hierba con el alma tranquila. Hizo un gesto de aprobación con el pulgar, y dijo que el quinto también había sido enviado con éxito al refugio. Alan estalló de alegría al instante, y se llevó las manos a la boca, casi gritando, momento en el que salvó a los 3 pecados restantes. El hombre se agachó frente a su asistente y le ofreció un pastel en un tenedor, pidiéndole que se lo comiera. Hubo problemas para encontrar al tercero, pero utilizando los conocimientos adquiridos en el juego, el protagonista logró obligar a Evan a resolverlo todo. Comenzó a lanzar pasteles al caballero, como si fuera un perro fiel, y este atrapó con gracia las golosinas. Al observar al mercenario, Alan dijo que había hecho un gran trabajo y que ahora podía descansar. Resultó que la buena noticia para el caballero era que esto ponía fin a todos los asuntos relacionados con el refugio. Evan se tumbó boca arriba y miró a su amo, preguntándole si no era feliz, y el chico negó con la cabeza. Señaló sus labios, asegurándole que estaba sonriendo, pero el caballero seguía sin percibir esa emoción, así que se resignó. Alan se estiró bien, dejando que los suaves rayos del sol acariciaran su piel. Se tumbó en la hierba, mirando al cielo. El protagonista no esperaba que todo saliera tan bien. Los jefes en Psicodelia son hombres jóvenes que fueron torturados, drogados y humillados. Se convirtieron en los 5 pecados debido a su terrible pasado, que cada uno preferiría olvidar. Incluso con el conocimiento adquirido en la vida antes de pecar, las posibilidades de salvar a todos a tiempo eran simplemente insignificantes. Alan tenía tanto miedo de legar para salvar a los niños cuando ya estuvieran destrozados. Le preguntó a Evan cómo iban las cosas en el albergue, y él le entregó la carta, respondiendo que, como siempre, todo estaba bien. Anteriormente, estos desafortunados niños eran como muñecos sin alma ni emociones. Pero ahora, todo ha cambiado. Han florecido. Se han vuelto más bonitas y mucho más vivaces. Alan asintió con la cabeza mientras abría la carta, decidiendo que, después de todo, los niños no necesitarían un profesor aparte. La protagonista no creía que Yutia se adaptaría tan bien. Me pregunto si se debe a su percepción o si la niña está tan apegada al orfanato por su pasado. El joven se rascó la nuca, murmurando que Yutia era una chica muy buena. Y Evan preguntó si había algo importante en la carta. Escribió que todo estaba bien,
que algunos empezaban a comportarse mejor y que Alan no tenía por qué preocuparse. El joven se alegró de que los niños estuvieran bien y crecieran adecuadamente. Al parecer, el entorno es realmente lo más importante. El caballero comenzó a preguntar cuándo conocería Alan a los niños, porque siempre dice que ese momento llegará. El protagonista vaciló y miró hacia un lado, pensando que no iba a encontrarse con ellos. Quizás hubiera valido la pena acercarme a ellos, pero en el juego tenían personalidades tan marcadas que no tenía ganas de comunicarme con ellos. Quizás sea porque el proceso de convertirlos en pecadores fue tan brutal que ahora no da tanto miedo, ya que el protagonista los salvó antes de que ocurrieran estos hechos. Alan le dio la espalda por completo a su mercenario, diciendo evasivamente que lo haría dentro de 5 años. Sea como fuere, necesitaba habilidades para protegerse en este mundo maldito. La magia requería talento, y este cuerpo era perfecto para ello. Al mirar al dueño, Evan le preguntó fascinado si había oído hablar de la luna azul. Los relámpagos describían círculos, mientras el caballero explicaba que se trataba de una organización que se había hecho famosa por su reciente cacería de bandas criminales. Alan elogió las aspiraciones de Luna sin mucho entusiasmo, pero pensó que, dado que nunca había oído hablar de un grupo así, eso significaba que el grupo pronto desaparecería. El caballero sacó la lengua y se pasó el pulgar por el cuello, visualizando prácticamente a la luna azul matando incluso a los nobles. Tras estas palabras, el joven se puso tenso y ordenó que a partir de ese día durmiera en la habitación contigua a la suya. A última hora de la tarde, Yutia reunió a su equipo para escuchar el informe semanal de Blue Moon y preguntó qué había ocurrido en el norte. La chica gato maulló ruidosamente y mientras se lavaba, exclamó que había traído las cabezas de los traficantes de esclavos. El pecado del orgullo. Solran rió alegremente, dando una voltereta en el aire. Les ofreció a esos canallas adivinar el color de sus ojos a cambio de sus vidas, pero fracasaron en la tarea. El pecado de la avaricia. Rine, la joven y tranquila doncella, informó brevemente que los cadáveres habían sido incinerados. El pecado de la posesión. Radan, un joven rubio y atractivo, dijo que el sur también estaba acabado. Radan se ocupaba de instalaciones ilegales de experimentación con seres humanos. Mirando a sus hermanos con ojos desorbitados, el tipo exclamó que él también había convertido a esos bastardos de Avalon en picadillo. Yutia sonrió. Estaba contenta de que todo sucediera según su voluntad. La organización secreta que venera a la gran luna, la luna azul, existe por ese motivo. Deus intervino, diciendo que tenían un problema. E inmediatamente, Yutia se puso tensa. El tipo dijo que el jefe de Avalon es el hijo mayor del conde, y que cuando Sin estaba tratando con el sur, se encontró con una orden peligrosa. Yutia se quedó atónita al enterarse de que el hijo mayor del conde tenía a su majestad en la mira. El maná que rodeaba a la chica se intensificó, amenazando con explotar y destruir todo a su alrededor. El resto de la organización tragó saliva con dificultad, intentando alejarse lo más posible del líder. La niña apretó la carta con fuerza en su puño, rechinando los dientes. Decía que, tras la muerte del conde, llegaría el momento del envenenamiento. 2 años después, el padre de Alan, el conde Palatio, falleció, dejando 2 hijos. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca, pero claramente se trató de una sobredosis. El protagonista permanecía de pie junto al ataúd, mientras Leo hablaba con alguien. Le informaron de que la luna azul había vuelto a aparecer. Los ayudantes informaron que habían atacado la noche anterior, y el jefe preguntó si habían vuelto a matar a todos. Alan escuchó la conversación y llegó a la conclusión de que la luna azul se estaba volviendo cada vez más temida. Por lo tanto, la muerte del conde, que nadie lamentó, tuvo lugar en completo silencio. Leo Palatio miró con desprecio a su hermano menor, que abandonó el salón con su mercenario. Cuando regresaron a sus aposentos, Evan preguntó qué pensaba hacer el joven, y solo después de unos minutos se dio cuenta de que el muchacho estaba empacando sus cosas. Alan le entregó la maleta al caballero, anunciando que estaban escapando, lo que sorprendió enormemente a su ayudante. El protagonista miró desde detrás de la puerta de su habitación, dejando claro que iban a bajar. Evan cogió las maletas y preguntó si Alan se refería al mismo Rodmill. Así es. El tipo decidió ir a Rodmill,
un pequeño pueblo al sur de Palatio. Desde la ventana de la finca se pudo observar durante todo el trayecto cómo el carruaje salía de la casa. Leo estaba escondido entre las sombras y claramente no le gustó lo que vio. El hombre se aferraba con fuerza a la barandilla del balcón con los dedos. Mientras tanto, las cosas iban bien para Alan y Evan. El joven incluso aprendió a prepararse el desayuno él mismo. Tuvieron tiempo para tomarse un respiro de la alocada familia criminal Palatio. Pero aún así, 3 días después, el personaje principal regresó, y con razón. Acabó asistiendo al funeral de su hermano. No podía creer que estuviera aquí de nuevo. Y por alguna razón, Leo murió demasiado rápido, no de acuerdo con la trama. Al contemplar la expresión serena del hombre tras su muerte, resultaba difícil creer que hubiera fallecido a causa de un golpe en el corazón. Preguntándose quién podría haber matado a Leo, Alan se volvió hacia los guardias de la familia y estos gritaron de miedo, como si hubieran visto un fantasma. Uno de ellos se puso morado e inmediatamente comenzó a disculparse por haber mirado al joven. Levantó una ceja, mirando fijamente a los sirvientes, completamente desconcertado por lo que les había sucedido. Evan se apresuró a ayudar al joven. Quería decirle algo a Alan. Como siempre, el protagonista preguntó sin emoción alguna si su mercenario había descubierto algo. Se tapó la boca con la mano y le susurró al chico si había hecho desaparecer a Avalon de la noche a la mañana. Alan se quedó increíblemente sorprendido y se giró para mirar al personal. Todas las criadas y los guardias de seguridad empezaron a dispersarse como cucarachas. En aquella soleada tarde, cuando Alan partió hacia Rodmill, ocurrieron algunos acontecimientos. Evan le preguntó al joven si no sería mejor para ellos ir a la ciudad. El rostro del protagonista se torció y por dentro gritó que nunca, porque Rodmill era el punto final de su plan. Los 5 grandes pecados capitales deben ser salvados de su terrible destino, y el mundo no debe ser destruido. Estos niños deberían vivir sus vidas de una manera completamente diferente, y ni siquiera pensar en hacer el mal. Rodmill no tiene nada que ver con la trama original, y la mansión de Palatio también estaba allí. Aún así, era el lugar perfecto para que viviera un noble. Y ni siquiera tenías que hacer nada. En cuanto Alan empezó a decir que todo tiene una razón de ser, el caballero siseó. El maestro no lo engañará, siempre lo dice. Evan puso los ojos en blanco cuando el chico se dio la vuelta, murmurando que ya había tomado una decisión. Sin que ellos lo supieran, estaban bajo la estrecha vigilancia de un miembro de la familia Palatio. El hombre clavó la mirada en las figuras que se alejaban, pensando en matar a Alan, porque no importaba si estaba vivo o muerto. Después de la muerte de su padre, Leo iba a envenenar al menor de todos modos. Dijo que se iba a ir al extranjero, así que ahora no había ninguna razón para no matarlo. Leo tamborileaba con los dedos sobre la barandilla, preguntándose si aquello se debía a que las cosas iban mal con Avalon. Al considerar que su hermano lo estaba molestando, el hombre llamó a su ayudante Alman y le ordenó que siguiera el carruaje. Salió de las sombras y preguntó sorprendido si el dueño quería que su hermano muriera. Ahora le tocaba al joven sorprenderse. Incluso se giró para comprobar si la persona que estaba detrás de él era la misma. Alman jamás lo contradijo, sin importar lo que Leo ordenara, en ninguna situación. ¿Y por qué este hombre empezó a hacer preguntas de repente ahora? Fue realmente inquietante. El hombre negó con la cabeza con irritación. Cerró los ojos y espetó que el trabajo de Alman era hacer lo que se le decía. Esta reacción le jugó una mala pasada a Leo, porque al segundo siguiente, la punta de la hoja del leal asesino lo atravesó justo en el pecho. El hombre agarró los bordes afilados del arma, jadeando, preguntándose cómo Alman se había atrevido a traicionarlo. Se encogió de hombros, hundiendo la hoja más profundamente, y dijo que disfrutaba representando el enfrentamiento. De hecho, el hombre se llamaba Hayden y trabajaba para Blue Moon, pero en ese momento simplemente se estaba divirtiendo. La gran luna enseñó a sus hijos los principios más importantes. Esta es la creación de ese hombre, y Hayden debe actuar de acuerdo con su voluntad. Muy lentamente, el asesino retiró la espada hacia sí mismo, advirtiendo sobre lo que sucedería si alguien intentaba hacerle daño a Luna. Hayden blandió su arma, cortándole el cuello a Leo, y dijo que haría lo que le pareciera oportuno. El asesino esperó pacientemente a que el caballero revelara sus intenciones. Tardó 2 años en decidirse. Leo graznó que sus subordinados no perdonarían al canalla, y Hayden solo se rió entre dientes, respondiendo que Avalon
desaparecería de este continente para siempre. Sacudió la cabeza con tristeza, mirando al suelo, murmurando que aquello era una verdadera pérdida para Leo. El hombre tomó impulso y saltó desde el balcón, gritando al final que la gran luna le estaba dando una oportunidad al joven amo. Alan se despertó una mañana soleada con la firme convicción de que Romil era el paraíso. Miró a su alrededor, soñoliento, pensando que le esperaba otro día tranquilo. El joven amo puede despertarse cuando quiera y comer lo que quiera. En resumen, vivir la vida de un verdadero noble. Los pensamientos vagaban perezosamente por la cabeza de Alan. Incluso consideró la posibilidad de empezar a vender tostadas. Los agradables pensamientos fueron interrumpidos por el grito de Evan. Entró corriendo en la habitación con una carta en la mano. Al niño se le cayó el pan más delicioso de la boca al leer lo que estaba escrito. Con motivo del fallecimiento de Leo Palati, pedimos a Alan Palati que regrese. Y así terminó su vida celestial tras 4 días. Así pues, el joven amo y su caballero no tuvieron más remedio que regresar a la finca. Y más aún, el protagonista no entendía qué les pasaba a los rostros de todo el personal de la casa. Ni siquiera Evan lo sabía. Le susurró al joven. ¿Desde cuándo todos le tenían miedo? Ahora, Alan tendrá que afrontar una nueva serie de acontecimientos. Y esta perspectiva lo tiene muy deprimido. Con lágrimas en los ojos, le preguntó al mercenario por qué de repente se había convertido en un villano. Evan se rascó la cabeza. Pero aún así, dijo que Alan era el único que salía ganando en esa situación. Tras la partida del señor de la finca, Leo fue asesinado. Y él tiene la coartada perfecta para convertirse en el heredero del conde. Avalon ya no existe. Así que con la muerte de Leo, Alan ya no tendrá de qué preocuparse. Esto solo significa una cosa. El joven caballero es el cardenal Gris que organizó el asesinato de Leo. Lo que escuchó no hizo sino empeorar las cosas para Alan, quien comenzó a preguntarse con expresión triste por dónde empezar, ya que ninguna organización es capaz de eliminar a una figura clave del mundo criminal de la noche a la mañana. Le preguntó al mercenario el nombre de la organización que persigue a otros grupos. Luna Azul. Pero el gremio de información informó que Blue Moon no estaba involucrada en los asesinatos. Y todo porque deja su sello personal en el cadáver. Dicen que los miembros de Avalon fueron asesinados con una espada. Así que el camino está abierto. Alan comprendió por qué lo consideraban el cardenal Gris. Resulta que Blue Moon no está involucrada. Unos debiluchos que desaparecen antes de que comience la trama principal no pueden estar detrás de esto. Mientras tanto, Yutia interrogó cuidadosamente a los miembros de la organización, preguntándoles si habían dejado algún rastro. Rin, aferrando su libro entre las manos, negó con la cabeza. Ya no quedaba nada. Se oyó la voz clara de Solran, quien exclamó que ella también había tenido cuidado. La chica frotó la punta de su cuchilla con el dedo y se rió, añadiendo que solo había cadáveres. Deos regresó. Su maná púrpura brillaba intensamente, y el propio muchacho trajo la información de que quedaban 400.086 soldados de Avalon. Detrás de él, oyó una risita y la voz segura del apuesto Radan. Hizo todo lo que el jefe le ordenó. El tipo sonrió radiante. Se echó un arma enorme a la espalda y acabó con todos los guerreros. Yutia apoyó la mejilla en la palma de la mano y negó con la cabeza. Estaba muy orgullosa de su gente. Y así, Avalon, la gigantesca organización que dominaba el reino de Asteria, quedó reducida a polvo en tan solo 5 días. Pero Radan no compartió el optimismo de Yutia y añadió que dudaba que la operación se completara a la perfección. Mostró un sobre grueso con documentos que había encontrado en casa de los nobles. Estaban asociados con Avalon, lo que significa que el ducado de Altia tiene una estrecha relación con ellos. Tras un breve silencio, la chica frunció el ceño. No hacía falta que dijera lo que ya era evidente. Finas hebras de maná se extendían por el aire desde absolutamente todos los miembros de la Luna Azul. Obsesión asintió y sonrió. Iba a ocuparse de esto, en silencio. Yutia se tranquilizó de inmediato y suspiró aliviada. Este problema pronto se resolvería. Le preguntó a Rines si la información se había filtrado al gremio de informantes. La chica negó con la cabeza, porque este asunto lo decide por separado la Luna Azul. Deus agitó la mano y varios papeles volaron por el aire. Dijo que todos los gremios son iguales. Llaman al asesino espadachín del infierno. Rine vigilará sus movimientos,
para asegurarse de que la pregunta no llegue a sus oídos. Cuando Deus observó con sorpresa que la familia del hombre había atacado primero, Yutia lo interrumpió, recordándole que no había sido una orden. Los espadachines. Eso era la organización Luna Azul, una especie de vengadores, y no debían actuar por su propia voluntad, sino únicamente según sus instrucciones. Yutia señaló a Luna con una mirada salvaje, recordándoles que estaban trabajando bajo órdenes, porque ese hombre lo sabía todo. Los miembros de la organización jamás deben, bajo ninguna circunstancia, decepcionarlo. Y para ser sincero, Deus llevaba mucho tiempo sin comprender a Yutia y sus acciones, pero no podía decirlo directamente. Después de todo, a pesar de tener habilidades tan extraordinarias, solo experimenta ansiedad por el miedo a ser descubierta. Sin embargo, no tenía sentido discutir con el líder de la organización, así que Deus respondió que lo entendía. Todo era por la gran luna. Mientras tanto, la situación de Alan iba de mal en peor. Literalmente aullaba de desesperación, con la cabeza agacha sobre una pila de papeles que había sobre la mesa. Tras el funeral, las interminables tareas se prolongaron durante todo un mes. El protagonista solo quería holgazanear y comer, porque para eso estaban los nobles. Sí, se ganó enemigos, pero Leo también debía morir solo 6 años después. Debido a que el orden de las muertes cambió el curso del juego, todo el trabajo recayó sobre Alan como heredero. Sus asesores volvieron a acercarse a él, y Alan negó con la cabeza. Todos se ponían a trabajar como locos cuando el conde estaba vivo, y constantemente eludían sus responsabilidades. Los asesores, al ver el rostro enfadado del señor, se tomaron sus emociones como algo personal, y creyeron que él también quería lidiar con ellos, por lo que tuvieron que esforzarse más. Alan, un antiguo esclavo que solo quería hacer su trabajo en paz, no podía creer que los sirvientes estuvieran trabajando tan duro debido a los rumores de que era un asesino. Ya entrada la noche, cuando Alan y Evan se reunieron alrededor de la chimenea para asar carne, el caballero miró a su amo y dijo que aquello era asombroso. Alan tenía un talento extraordinario para la manipulación del maná, teniendo en cuenta que alcanzó el nivel 2 en tan solo 2 años de estudio autodidacta. Al fin y al cabo, suele llevar unos 4 años alcanzar este nivel, y la magia a menudo requiere talento innato. Alan murmuró que sí tenía talento, pero en realidad entrenaba duro para la autodefensa porque se sentía inseguro. El protagonista se esforzó aún más por aprender a controlar su maná, y logró dirigir esferas en un espacio limitado. Pero un pensamiento, como un pequeño gusano, se me quedó grabado en la cabeza. ¿De qué servirá si hago todo a medias? Después de todo, Alan ya había probado todo tipo de magia en este mundo, y al principio incluso le resultaba emocionante. Si el plan funciona, podrá eliminar todas las amenazas y luego ir aprendiendo gradualmente. Pero ahora, en un intento desesperado por salvarse, el protagonista se dio cuenta de que sus reservas de maná eran simplemente insignificantes. Tras este pensamiento, todas las esferas salieron disparadas a la vez, cayendo al suelo en pequeñas gotas mágicas. La reserva de maná innata es comparable a la categoría de peso de los atletas, y la reserva de maná de Alan ya es muy pequeña. Y lamentablemente, esto no se puede corregir ni remediar con ningún tipo de capacitación. Justo cuando pensaba que solo había una solución, el mercenario le mostró una invitación al baile. El protagonista negó con la cabeza sorprendido, preguntando si eso era realmente lo que había oído. Tan solo unos días después, Alan, con un atuendo especialmente elegido, asistió a una lujosa recepción con Evan, pero no habían transcurrido ni siquiera unas pocas horas, cuando la energía social del protagonista se agotó. Estaba completamente exhausto. Se trata de un típico baile aristocrático en el reino sureño de Astelia, una reunión para la nobleza. Alan pronto será conde, así que quizás valga la pena aprovechar la oportunidad y establecer algunos contactos. Sí, las conexiones con la nobleza son importantes para un futuro pacífico, pero claramente algo salió mal. En cuanto Alan apareció en el centro del salón, toda la nobleza huyó despavorida en todas direcciones, gritando de miedo. Evan se acercó al caballero desconcertado, que permanecía en silencio, avergonzado, observando a los fugitivos. El caballero apenas podía contener la risa, mientras le pedía a su amo que no se preocupara demasiado. Negando con la cabeza, el protagonista pensó que esto era de esperar,
y también le informó con firmeza a Evan que se verían más tarde. No es de extrañar que toda esta gente menospreciara a Alan por su estatus. A diferencia de los tiempos de su estimado bisabuelo, la actual familia Palatio está llena de alborotadores procedentes del este. Pero Alan no ha venido aquí sin motivo. Utilizará el encanto que ha perfeccionado en secreto. Tomó una copa de vino y se acercó a una chica que estaba cerca con la intención de entablar una conversación informal. Aunque el protagonista creía que era muy atractivo, en realidad parecía un maníaco, hablando de su última víctima. Su suave sonrisa, un importante experimento social, recordaba más bien a la mueca de un animal salvaje. Una expresión de auténtico miedo apareció en el rostro de la niña. Casi se le cae el vaso de las manos. Al oír que Alan quería llevarse a casa unas botellas de vino, ella corrió a ver a su padre para que lo preparara todo. Los invitados comenzaron a murmurar a espaldas del caballero, quien no esperaba tal reacción, diciendo que Alan era incluso peor que sus difuntos hermanos. Evan no pudo evitar reírse cuando su amo le echó la culpa de todo a la timidez de la chica. La montaña de regalos volvió a crecer, silbó el mercenario. Un lujoso caballo de Paladioan, té de cítricos de Peña, objetos de metal de Villand y el exclusivo vino malantino. La familia Palatio resultó ser mucho más notoria de lo que Alan pensaba, y debido al rumor de que se había librado de los monstruosos hermanos, el tipo se convirtió en alguien a quien todos evitaban, y su vida social quedó destruida. Habiendo perdido por completo su espíritu de lucha, el protagonista bajó la cabeza y saludó con la mano al mercenario, diciéndole que iba a tomar un poco de aire. Durante todo ese tiempo, una mujer elegante vestida de rojo observaba a Alan. Bebió vino lentamente y luego esbozó una sonrisa pícara. El protagonista salió al aire fresco y se apoyó en la barandilla del balcón, suspirando profundamente. El sombrío cielo púrpura resonaba en la mente de Alan, quien se preguntaba amargamente por qué todo había terminado así. De repente, una voz sacó al hombre de sus pensamientos. Se giró bruscamente, sorprendido de que todavía hubiera alguien allí. Una voz femenina pidió tímidamente perdón, solicitando un respiro de un minuto. Alan, que ya no esperaba la compañía de nadie, se alejó del balcón. Loria, la hermosa y joven tercera hija del duque de Altia, le estaba mirando. Y esto le aclaró muchas cosas al joven, quien la saludó a su vez. La familia Alcea es una de las 3 figuras principales en la sombra de la psicodelia, conocidas como los alborotadores del norte. Alan negó con la cabeza, cerrando los ojos por un segundo. Loria definitivamente no es una chica común y corriente, pero lo más extraño fue que no la recordaba en absoluto del partido. Sin embargo, es posible que no apareciera en el juego en absoluto, y en ese momento, Loria declaró que hablaría con franqueza. Al alzar la vista hacia el joven amo, soltó que quería tomar prestada su fuerza. Loria se sonrojó profundamente y bajó la mirada. Incluso sacudió la cabeza, haciendo que su flequillo le cayera sobre la cara. Lo cierto es que la chica sabía con certeza que pronto la matarían. Él alzó la cabeza y no apartó su mirada suplicante del joven amo. El protagonista miró fijamente al cielo con aire significativo, recordando todo lo que sabía sobre la chica. A la desafortunada mujer se le llenaron los ojos de lágrimas y comenzó a contarle que había nacido de la amante de su padre. Hasta ahora, Loria había estado protegida por ser hija de un amigo íntimo del duque de Altia, pero su estado de salud se había deteriorado drásticamente y la niña sentía que sus hermanos mayores la matarían. Alan frunció los labios. Después de todo, la familia había decidido ahogarse entre sí. No era de extrañar que no recordara a Loria. Probablemente ya estaba muerta para entonces. La heredera de la familia Altia se llevó las manos al pecho, mirando al niño con expresión suplicante. Pero él la interrumpió bruscamente, diciendo que tenía que negarse, mientras que Loria replicó que ella no acababa de pedir ayuda. Si Alan la salvaba, ella le daría la mitad de la fortuna de la familia Altia. Pero el protagonista se mantuvo firme, dio media vuelta y se marchó. Aunque el amo pudiera ayudar, no es tan poderoso y apenas puede cuidar de sí mismo. Así que es mejor no darle falsas esperanzas a la desafortunada mujer. Alan miró hacia el balcón por última vez. Loria estaba allí de pie con las manos en el dobladillo de su vestido, los hombros temblando por las lágrimas. La chica no sabía qué hacer y, al parecer, intentó aceptar su destino. Al acercarse a la puerta, Alan exhaló profundamente y arqueó el cuello, frotándoselo. Después de todo, no era una máquina,
y la elección no era fácil para él. Finalmente, el hombre se dirigió a Loria, deseándole suerte en esta difícil tarea y esperando que encontrara un aliado. Con el corazón apesadumbrado, el joven regresó al salón, donde ya lo seguía la luna azul. Deus sugirió que la familia Altia se había acercado mucho a la gran luna y que debía transmitirles sus mejores deseos, tanto a ellos como a la luna. Rine negó con la cabeza. Según la información disponible, Loria era la única Altia que no estaba conectada con Avalon. Por lo tanto, esta chica es la única que no es el objetivo de Radan. Deus frunció los labios y respondió que eso facilitaría las cosas. El resto del clan Altia sería controlado y actuarían según las órdenes de Luna. Los miembros de la organización se centrarán en interceptar información para evitar que el caso de Avalon tome un rumbo indebido. Alan permaneció en el baile, ajeno a sus perseguidores. Estaba completamente deprimido e incluso empezó a sospechar que había una barrera alrededor de su figura que ahuyentaba a la gente. Pero de repente, alguien lo saludó y el hombre se animó de inmediato, con la esperanza de comunicarse con los aristócratas esta vez. Al girar la cabeza, el protagonista vio a una hermosa mujer con un vestido rojo que ocultaba su rostro tras un abanico y supuso que se trataba de otro jugador de sombras. Al ver la sonrisa del desconocido, Alan pensó que nadie se le habría acercado primero si no hubiera tenido algunos problemas. El hombre se acercó a la mujer y saludó a Lady Zenonia, quien se sorprendió de que el caballero la conociera. Alan hizo una reverencia y respondió que Zenonia era famosa en muchos sentidos. En el reino de Asteria existen 3 grandes jugadores de las sombras, cada uno con su propio nombre, color y símbolo. Rosa Verde, Altea del Norte. El Ojo Violeta, dentro del cual la luna mira al sol. Palacio desde el este. Y la maldita Zenonia, la serpiente, alborotadores del oeste. La que hablaba con Alan era la hija mayor del conde Zenonius Calías. De repente plegó su abanico y le preguntó si de verdad era tan famosa. Si los palatios están dirigidos por una banda, entonces Zenonia se parece más a un sindicato del crimen astutamente organizado. Alan comprendió que necesitaba contactos útiles para llevar la vida tranquila de un noble. Por su propia tranquilidad, no podía involucrarse con esa mujer. Y el tipo simplemente le hizo un cumplido a Calea. La mujer miró con picardía al joven, entrecerró los ojos y se ofreció a hablar con él. Alan, que quería marcharse discretamente, intentó negarse con cualquier pretexto, alegando la presencia de numerosos testigos. En respuesta a esto, la interlocutora ladeó la cabeza hacia el hombro y entrecerró los ojos, diciendo que el tipo era tal como decían los rumores. Dándose la vuelta, se preparó para marcharse, y al despedirse, añadió que le alegraría volver a ver a Alan. Él cuidó de Calea durante mucho tiempo. Ella realmente destacaba entre los demás, pero aún así, el personaje principal no comprendió el significado de las palabras de la mujer. Ringe observó atentamente los rostros de los invitados. La información sobre el caso Avalon estaba bien oculta, pero Deus había descubierto un nuevo problema. Resultó que no eran los únicos que vigilaban a Alan. Alguien lo seguía, y claramente no con buenas intenciones. El grupo Blue Moon no recibió nuevas órdenes. Continuaron observando, y luego tuvieron que eliminar a cualquier individuo indeseable. Al día siguiente, Alan y Evan llegaron a un gran cañón cubierto de musgo, y el caballero estuvo preguntando durante un buen rato si habían llegado al lugar correcto. El mercenario murmuró que era mediodía y que dentro estaba terriblemente oscuro, pero el protagonista finalmente había alcanzado su verdadero objetivo. En el interior había muchas piedras con símbolos luminosos, y Alan esperaba que no estuviera vacío. Francamente, el joven amo viajó tan al sur con el pretexto de un baile, únicamente por el laberinto susurrante local. Si resuelves los acertijos de las 8 habitaciones, podrás recibir un poderoso artefacto como recompensa. Mientras jugaba a Psychedelia, Alan memorizó todas las rutas y los puzzles. Al contemplar la gran pared con extraños letreros que tenía delante, el protagonista se dio cuenta de que era hora de poner en práctica sus habilidades. Nunca pensó que podría ver el laberinto en la vida real. Las sensaciones eran completamente diferentes, a pesar de que el tipo había recorrido esa mazmorra innumerables veces en el juego. Todo parece artificial, como si alguien hubiera construido este lugar a propósito. Evan le preguntó al dueño cómo conocía el sitio, y él respondió que había estado allí muchas veces. Al darse cuenta de que se le había escapado, Alan soltó una risita
diciendo que estaba bromeando. De hecho, él también tenía sus propios resquicios legales. En ese instante, se oyeron gritos terribles y monstruos alados descendieron en picado del oscuro techo. Pero en cuanto consiguieron llegar hasta la gente, unas palmas de acero emergieron de las paredes y los aplastaron, dejando solo una mancha húmeda. Entonces, la palma se abrió y se elevó lentamente, dejando solo rastros de sangre de las criaturas muertas. Evan se le heló la piel de miedo, porque si se equivocaba en el acertijo, estas cosas se derrumbarían. Pero Alan murmuró algo en respuesta, bajando la mirada con calma. Se oyeron de nuevo fuertes gritos desde arriba. El caballero tragó saliva con dificultad, mirando de reojo al joven amo con desconfianza. No podía creer que ese tipo pudiera actuar con tanta calma en semejante situación. Evan llevaba 4 años trabajando con Alan, pero aún no lograba comprender sus acciones. Destruir bandas criminales, salvar huérfanos, enviar cartas sin sentido. El joven apenas salía de la finca, pero parecía conocerlo todo sobre aquel lugar. Alan confirmó que el pasaje se abriría una vez montado el mecanismo. Pero la razón por la que Evan sigue a Alan es sencilla. Todo lo que hace, al final, conduce a un buen resultado. El protagonista se regocijó interiormente. La puerta finalmente se abrió. Casi se rompe el cuello tratando de descifrarla. Parecía que todo había terminado por fin. Y el dueño y su ayudante se encontraron en un salón que se había abierto ante ellos, repleto de oro. Pero el objetivo de Alan no eran las montañas de monedas, sino el anillo negro que ahora lucía el maniquí. El caballero se sorprendió de que Alan fuera a llevarse un anillo inútil, pero le advirtieron que no debía llevarse nada más, pues habría problemas. El protagonista se colocó la condecoración en el pulgar de la mano izquierda y finalmente recibió el juramento de moderación. Conocer la ruta gracias al juego hizo que todo transcurriera sin problemas. Y Alan le prometió a Evan que no habría nada peligroso en el camino de regreso. Pero el caballero inmediatamente llamó a su amo. El hombre bajó la voz hasta un susurro y le preguntó a Alan si sabía que las rocas dentro del cañón eran golems. Evan desenvainó inmediatamente su espada, pues un nuevo enemigo desconocido era el peor escenario posible. Necesitaba al menos poner al joven amo a salvo. Pero Alan sorprendió al mercenario, al responder con calma que esta vez podía encargarse él mismo. Varios golems animados, gigantescos con lanzas preparadas, corrieron hacia el hombre. Evan gritó que primero necesitaba encontrar una ruta de escape. El caballero intentó hacer algo, pero se dio cuenta con horror de que la magia de segundo nivel no era suficiente. Pues bien, el protagonista parecía no tener miedo a nada. Con la ayuda del anillo, invocó el juramento de moderación. Una luz brillante se extendía mucho más allá del anillo, cegando a los golems que lo rodeaban. El muchacho invocó el fragmento que heredó la gran voluntad de Nyakuya para nombrar 2 restricciones que podrían imponerse. Alan recordó que en el juego esta parte aparecía como una ventana con una opción encima del jugador. El rostro de una mujer apareció sobre el techo, oculto por retazos de tela. Ese era el juramento. Un artefacto de tipo absorción, que como su nombre indica, permite imponerse limitaciones a uno mismo a cambio de poder. La voz que salía de esos labios de piedra hacía que el mundo le pareciera muy real a Alan. Hizo un llamado al joven para que hablara, y este no perdió el tiempo en juntar las manos en un gesto especial. Primero, al usar magia, el personaje principal siempre mostrará la crueldad de Babilonia. La voz preguntó qué pretendía ganar el hombre con esa restricción. Cuando Alan dijo que quería el poder de doblegar las leyes del mundo, la voz se lo concedió. El hombre recordaba claramente que podía pedir otra cosa, y su voz le permitió hablar. El joven maestro deseaba pronunciar los versos de Babilonia al usar magia. Entonces, la voz hizo la misma pregunta que antes. ¿Qué quiere recibir la persona con la restricción? Alan respondió que deseaba un gran poder para volverse omnipotente contra los cimientos del mundo. En ese momento, el rostro de la mujer se hizo más nítido que antes y guardó silencio. Alan se quedó paralizado, suponiendo que había cometido algún error, ya que incluso había copiado el icono exacto de la habilidad por si acaso. Gracias a haber jugado varias veces, el chico recordaba todas las combinaciones del original, lo que significa que todo debería funcionar. Tras una breve pausa, se oyó una voz autoritaria que declaraba que el deseo había sido concedido. También expresó su gratitud al hombre, al heredero del testamento,
al que recordó los deseos y secretos del dios olvidado. Alan se sorprendió por el nombre con el que lo llamaron, y luego vio que el anillo había desaparecido, lo que significaba que la restricción había funcionado. La voz dijo que velaría por el heredero del testamento para siempre. Resultó que ese instante detuvo el tiempo, y Evan continuó advirtiendo al maestro sobre la magia. Extendió la mano para advertir a Alan mientras se dirigía directamente hacia los golems. El rostro del protagonista, como de costumbre, no expresaba ninguna emoción evidente. Una corriente eléctrica recorrió sus manos. La bola de luz debería haber matado a todos, pero ahora solo luce patética, a pesar de que Alan usó todo su maná. Desafortunadamente, por mucho que el protagonista entrenara, ese era su límite. Era hora de poner a prueba los límites que ese tipo se había impuesto a sí mismo. De pie justo delante de los golems, juntó las manos y una pequeña esfera comenzó a formarse entre sus palmas. Ella creció, proyectando destellos de electricidad a los lados, y Alan levantó la mano aún más. El protagonista acercó la palma de la mano a su rostro, sorprendido de poder seguir sintiendo el anillo en su dedo. Pero este había sido absorbido. El primer efecto fue la refracción, y la esfera se extendió inmediatamente, formando una gran mancha en el aire. A continuación llegó el rechazo. Una bola amarilla, como el sol, apareció sobre el techo. Un grupo de relámpagos recorrió todo el perímetro de la cueva, impactando directamente en su objetivo. Alan dirigió esta orquesta, intentando que la esfera a veces se separara lentamente, a veces se uniera. Finalmente, la esfera adquirió un color azul venenoso y cobró la fuerza suficiente para volar hacia los golems. La línea de refracción. Y esta vez Alan, como prometió, utilizó los símbolos de Avalon. Su palma se curvó de una manera extraña. Sus dedos se juntaron. Luego el hombre cambió la posición de su mano, juntando el pulgar y el índice. En el último momento, todo a su alrededor quedó iluminado por una luz brillante, y un relámpago comenzó a brotar directamente de la palma de la mano del joven maestro. Se arrastraron por la cueva a la velocidad de la luz, como serpientes. Evan quedó muy impactado al darse cuenta de lo fuerte que era su maestro. Los golems, impulsados por el maná, ya no podían mantenerse firmes sobre sus pies. Se tambaleaban y se retorcían como muñecas abandonadas por su dueño. Al cabo de un rato, Alan y Evan descubrieron que las enormes figuras de piedra se habían inclinado y guardado silencio. En cuestión de segundos, las lanzas de los monstruos salieron disparadas hacia los lados, y sus extremidades comenzaron a desmoronarse. Tan poderoso era el poder del dios olvidado, que se le concedió a Alan. Mientras las piedras vivientes se desintegraban, los relámpagos continuaron brillando con reflejos en el espacio durante mucho tiempo. Alan y Evan observaron en completo silencio cómo la arena se asentaba lentamente en la cueva. Mientras el joven amo contemplaba el fruto de su trabajo, al caballero le costaba encontrar las palabras para describir lo que estaba sucediendo. Finalmente, le preguntó al joven amo si había estado ocultando su fuerza, a lo que Alan negó con la cabeza. Ambos retrocedieron del borde, y Evan se dio cuenta de que en 15 años trabajando como mercenario, era la primera vez que veía algo así. Volvió a preguntar si Alan estaba seguro de que se trataba únicamente de magia de segundo círculo, y el caballero asintió. De hecho, el personaje principal estaba horrorizado, pero no lo demostró. Al fin y al cabo, no había nada parecido en el juego. En el sistema Psychedelia, la magia podía potenciarse en cada turno mediante gestos o hechizos. En esta ocasión, el protagonista potenció la magia de rayo en cadena con 4 hechizos y gestos. Además, Alan lo logró en tan solo 5 movimientos. En pocas palabras, el tipo utilizó mejoras estándar para crear un poderoso hechizo de relámpagos. Pero debido a la limitación del jugador, debe lanzar hechizos al usar cualquier tipo de rayo. Y aunque la voz agradeció al hombre que recordó los gestos y secretos del dios olvidado, debido a esta amplificación, debió haber ocurrido más de una vez. Evan se alegró de que hubieran salido del cañón, pero Alan se sorprendió de que la magia del segundo círculo fuera más que suficiente. El resultado superó todas sus expectativas. Evan se sentó en una roca y dejó caer las manos exhausto. Todo esto era más agotador que la propia batalla. El caballero señaló el cañón y escupió, preguntándole al dueño quién había creado un lugar tan horrible. Pero en ese momento, Alan estaba pensando en el laberinto de los susurros. En el foro había un mapa de la zona y una guía para recorrerlo. Y con el tiempo,
Este lugar empezó a llamarse el laberinto de Payone. El mercenario ya estaba perdiendo el conocimiento por el cansancio, pero su amo condujo a su sirviente hacia el este. Necesitaba comprobar algo. Evan puso los ojos en blanco, lamentando que el joven amo fuera mucho más diligente de lo que aparentaba. Si seleccionas un gesto que coincida con las propiedades del hechizo, el poder aumentará. Y si seleccionas el hechizo correcto, las propiedades del gesto se verán mejoradas, que es como se suponía que debían funcionar las reglas del juego. A diferencia del juego, donde los efectos visuales no cambiaban, sino que solo aumentaban los indicadores, esta vez Alan vio claramente cómo el hechizo cambiaba de forma con cada nuevo impulso. Este espectáculo cautivó de verdad al protagonista, y fue mejor que todo lo que había visto durante el juego. Quizás el protagonista percibe estos cambios porque tiene un control especial sobre ellos. Sin duda, tendré que echarle un vistazo cuando recupere mi maná. Es bueno que todo haya salido bien. En el silencio nocturno de los oscuros pinos, Rine se escondió, observando a los viajeros. Ella estuvo allí desde el principio, actuando bajo las órdenes de la organización Luna Azul. Finalmente, terminó el turno de noche, y la figura de la chica desapareció rápidamente. Se detuvo frente a una gran roca tallada con los símbolos de la era de los dioses olvidados, los glifos del Imperio Alanef. La chica se quitó la capucha para verlo todo mejor. La inscripción estaba dedicada a un amigo que superaría al cobarde Palaón. Rine soltó una risita mientras pasaba el dedo por la piedra azul brillante. ¿Quién detuvo la invasión de las 4 bestias y derrotó a Al-Akulak, que devoraba los corazones de los habitantes de la ciudad? Fue el gran emperador Palaón el Grande. Rine poseía todo ese conocimiento porque nació con la biblioteca antigua, tras recibir una gran misión. Así que fue creada por alguien llamado Palaón. La chica sabía que él era especial, ya que la mismísima reina de sangre lo seguía. Pero a esta persona solo se la podía juzgar a través de las leyendas. Sin embargo, Rinne no esperaba que la Gran Luna estuviera relacionada con Palaón. Lo que vivió este chico no se encuentra en ningún libro de la biblioteca antigua. Pero lo más importante, ¿quién era este hombre desesperado? Rine, absorta en sus pensamientos, salió del cañón y se adentró en el silencio de la noche. Él alzó los brazos, girando en una extraña danza, pensando que Luna Roja tenía razón. Me avergüenzo mucho por haber seguido órdenes a ciegas. Las hojas susurraron cerca, y la niña frunció el ceño al ver a Deus acercándose, de pie sobre una rama robusta de un árbol ancho. Rine le preguntó si había obtenido la información. El hombre negó con la cabeza y dijo que el oscuro había muerto. Fue una escena verdaderamente espantosa. La cabeza del hombre simplemente había sido arrancada. Rin asintió, diciendo que tendría que informar a sus superiores y dejar que ellos se encargaran del asunto. Ya no había nada más que hacer allí, y ambas figuras desaparecieron en la distancia. Mientras tanto, la condesa Calia Zenonia no podía dormir en su finca. Dio un sorbo al vino de la copa, susurrando que no era solo un rumor. La gélida indiferencia del joven amo palacio era asombrosa, y a los ojos de este hombre solo se veía el abismo mismo, sin importar las palabras que se le dijeran. La mujer se recostó cansada en el sofá, pensando que el conde Zenonia era fuerte. Pero él cree que Calia es influyente en ciertos círculos, aunque ni siquiera aparece en público. Calia caminó lentamente, como un gato, hasta donde estaba su padre, sentado a la mesa, preguntándole si le había parecido increíble. El conde, sin apartar la mano de la hoja de papel, miró de reojo a su hija en silencio. Calia sonrió y chasqueó los dedos, y un maná negro emanó de su mano. La mirada vacía del hombre recorrió la habitación y reflejó la figura de su hija. El conde, como un muñeco de trapo, cayó de cabeza sobre la mesa. Calia soltó una risita, porque nadie tenía ni idea de que había obligado a su padre a seguir sus reglas para convertirse en la cabeza de la casa. Y ese joven caballero se había dado cuenta. E incluso esa frase suya, dicha sin pensarlo 2 veces, sobre tener ojos extra, aparentemente se percató de la vigilancia que ella había instalado. En ese momento, un sirviente preocupado corrió hacia Calia. Era evidente que algo había ocurrido en la finca. La mujer preguntó enfadada qué estaba pasando, y el hombre la llamó con urgencia para que fuera a su habitación. Allí, una escena terrible aguardaba a Calia. Su padre, muerto, despedazado por alguien,
yacía apoyado contra la pared en un charco de su propia sangre. El niño se dio cuenta de que el conde no conocía el secreto, a juzgar por el hecho de que el sello no había sido tocado. La mujer se rió, pensando que los atacantes lo habían planeado todo. Pero, ¿de dónde había sacado él la información? Este hombre se percató de su principal debilidad en el primer encuentro. Sin embargo, ella pensaba tanto en Alan que al tipo le ardían las orejas y su mercenario se desmayó de cansancio. Mientras tanto, a altas horas de la noche, un carruaje llegó a la finca ducal de Altia. Loria sonrió con amargura, agarrándose el dobladillo del vestido. Como era de esperar, no había que subestimar a Alan. Es uno de los hombres más prominentes del mundo criminal, y sus ojos son tan fríos que le recordaron a la niña los ojos de su padre. Este hombre era de esas personas con las que no se podía ser hostil, y representaba su última esperanza. Loria se sonrojó, y algunas lágrimas rodaron por sus mejillas al pensar que el tipo no aceptaría un trato que prometía más pérdidas. Todos los bienes y el poder de la desafortunada mujer fueron arrebatados por sus astutos hermanos, los hermanos mayores, Timialán y Kij, así como las hermanas mayores, Mariana y Pirina. Al joven Altia no le quedaba absolutamente nada. La muchacha caminó lentamente hacia las puertas de la finca, consciente de que había vivido gracias a la misericordia de su padre, pero ahora no sabía qué hacer a continuación. La señora Loria fue recibida por los gritos histéricos de las criadas que corrían hacia ella. Las chicas que estaban en la puerta declararon que la señora Pirina y el señor Kij se habían suicidado. Loria se quedó paralizada y abrió mucho los ojos, conmocionada por lo que escuchó. Después de todo, estas personas, muy probablemente, mataron a su propia familia. Esto es simplemente una tontería. Tragando lágrimas de rabia, Loria preguntó con voz ronca qué les pasaba a Timalialon y Mariana. En ese momento se oyeron gemidos, y las criadas irrumpieron en la oficina del hermano mayor gritando. Ante sus ojos se desplegó una escena increíble y aterradora. Los dos herederos de Altia estaban apoyados el uno en el otro, con afiladas cuchillas clavadas en sus espaldas. Loria sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y que las voces a su alrededor se convertían en un ruido blanco. Mientras tanto, una figura corrió rápidamente por el techo de cristal de la mansión. Radan sonrió, con los ojos brillando a la luz de la luna. Los objetivos habían sido eliminados con éxito. Transcurrió un segundo, y su silueta se desvaneció en la oscuridad de la noche. Loria salió corriendo al pasillo, incapaz de soportar la terrible escena. Los sirvientes ya corrían para informar a los demás de lo sucedido. La chica se detuvo bruscamente, recordando inoportunamente las palabras que el joven le había dicho al final. Miró fijamente a la desafortunada mujer, declarando que pronto ocurriría algo bueno. El verdadero gobernante de la casa del conde es aquel que escondió sus garras a la espera de la oportunidad de hacerse con el poder. Loria se agarró la muñeca en busca de apoyo. Ahora comprendía a qué se refería Alan. En una sola noche se convirtió en la única heredera del ducado. ¿Con qué clase de demonio monstruoso tuvo que hacer un pacto? No hay vuelta atrás, y no está claro qué le sucede a quienes lo traicionan, pero ya existen muchos ejemplos. Apretando el puño, Loria decidió firmemente que seguiría el camino elegido hasta el final. 2 meses después, un sirviente del duque de Altia llegó a la finca de Palatio con una caja en las manos y haciendo una profunda reverencia. Alan abrió el regalo, y Evan, que estaba a su lado, no pudo contener su sorpresa. Al joven le obsequiaron una botella de vino Cernans, una de las cuales cuesta varios miles de piezas de oro. Sería un verdadero milagro poder verla alguna vez en persona. La protagonista leyó la nota. Era de Loria, la hija menor, y no del propio duque, pero aún así era un regalo extraño, ya que él no la había ayudado en absoluto. Alan preguntó si realmente iba dirigida a él, y el sirviente confirmó que la duquesa había preparado personalmente la carta. Y solo después de escuchar el título de la chica, Alan se sorprendió muchísimo. Esto significó que la hija menor, Loria, se convirtiera en duquesa. Sentada en su oficina, la chica se estiró, calentando los brazos después de un largo día de trabajo. Para ella, 2 meses habían pasado increíblemente rápido. Tras el funeral de su padre, que falleció a causa de una enfermedad, pasó por la ceremonia de sucesión y se convirtió en duquesa, aunque antes ni siquiera había podido ocupar ese cargo. La muerte de los hermanos de Loria fue terriblemente repentina,
Pero las sospechas no recayeron sobre la niña. La desafortunada mujer tenía una coartada. Asistía a un baile, y en ese momento una organización secreta se deshizo de sus hermanos y hermanas. Al regresar a la mansión, Loria se encontró completamente indefensa. La chica se dio cuenta de esto más tarde y se quedó asombrada. Piensen, este hombre incluso supo sacar provecho de la situación. Fue tan inquietante que el joven rechazó abiertamente a Loria sin dudarlo. Pero entre bastidores, logró este increíble truco sin que nadie se diera cuenta. La niña no le contó nada del funeral de su padre para no preocuparlo. Lo único en lo que Loria podía pensar era en que el maestro la había ayudado porque Altea era necesaria para algún plan. Y aunque la chica logró unir a todas las organizaciones subordinadas de Altea, esto aún no era suficiente para compararse con el poder que él ostentaba. Esto significa que necesita algo de Loria. Y Palatio es una figura importante en el mundo criminal que llegó al poder únicamente gracias a sus negocios. Y si la dueña de la casa, Altea, tiene algo que él no tiene, es la capacidad de mover los hilos en la arena política. La niña imaginaba vívidamente cómo aquel hombre cruel controlaba a la gente como si fueran peones. Y sin duda, necesita a Altea para lograr sus objetivos. Sin embargo, ahora Loria debía concentrarse en sus tareas, porque el sobresaliente pronto se pondría en contacto con ella. La chica esperaba sinceramente que le hubiera gustado su regalo de agradecimiento. El sirviente de la casa de Altea hizo una reverencia a modo de despedida y pidió permiso para marcharse. Alan aún estaba asimilando lo sucedido. Loria se enfrentaba a la muerte y ahora era duquesa. Algo no cuadraba. Pasaron algunos meses más. Se acercaba el momento del comienzo de la historia original. Aún quedaban 5 años. Evan llamó a Alan y le preguntó si debía llamar conde a su amo, ya que la ceremonia de herencia aún no se había celebrado. Alan pensó que sí, puesto que había transcurrido 1 año. Ni siquiera tenía intención de convertirse en conde, sino que simplemente quería pasar sus días ociosamente en un mundo de psicodelia. El equilibrio entre trabajo y descanso resultó ser mejor de lo que el protagonista esperaba, por lo que decidió aprovechar al máximo los privilegios de la nobleza. El caballero entregó a su amo una nueva carta de Jutia. Al entrar en el despacho de Alan, preguntó si se sabía algo sobre los asesinos de Leo, pero que por el momento necesitaba dar tiempo al gremio de informantes para investigar. Evan le preguntó al dueño cuál era su objetivo ahora, pero no se trataba de venganza. Alan se encogió de hombros y respondió que estaba preparado para cualquier eventualidad, pero pensó para sí mismo que las ligeras diferencias con el juego original probablemente se debían a sus acciones. Evan soltó una risita al darse cuenta de que el joven ahora hablaba como un verdadero conde. El protagonista se apresuró a abrir el sobre. Le interesaba saber qué escribía Jutia esta vez. Se imaginó a la chica hablando alegremente de Deus, que estaba ocupado con espectáculos de marionetas. También hablaremos de Solran, a quien le encanta jugar con sus amigos. Rine está leyendo, y Radan está absorto en la jardinería. Alan tenía la costumbre de intercambiar noticias mensualmente con Jutia, y cada vez eso le reconfortaba más y más. Alan le preguntó de repente a Evan qué edad tenían ahora los 5 niños. El hombre respondió que ya estaban preparados para salir al mundo. Aquellos a quienes el conde había ordenado salvar tenían ahora aproximadamente la misma edad. Alan, que había perdido completamente la noción del tiempo, se estremeció, y la imagen de los niños pequeños comenzó a ondular. Ahora, su imaginación visualizaba a chicos y chicas ya adultos que le agradecían por haberlos educado. Alan murmuró algo en respuesta, decidiendo que, en efecto, había llegado el momento de dejar marchar a los estudiantes. Evan preguntó si Alan los había reunido debido a heridas emocionales, pero según el caballero, ya no era necesario. Habían crecido, y por el bien de su futuro, era hora de dejar ir a los chicos. Aún así, el protagonista los cuidó lo suficiente como para evitar que despertaran como los pecados capitales, así que todo debería estar bien. El caballero asintió con la cabeza en señal de acuerdo, asegurándose de que los niños estuvieran bien. Cada batalla contra un jefe tenía un plan general que se revelaba a través de la narrativa, como por ejemplo, el talento de Jutia para la fe. Deus era un guerrero sin igual y un maestro de la espada, mientras que Rine tenía talento para la ciencia y le encantaba aprender a aplicar el conocimiento en la práctica. Solran tenía talento como luchadora.
No tenía rival en el combate cuerpo a cuerpo. Raiden era especial. Tenía el talento de un apóstol. Alan decidió que si aplicaban sus talentos en las áreas adecuadas, los chicos tendrían un futuro brillante. El hombre hizo girar el bolígrafo entre sus manos y pensó en qué regalos prepararles. Al cabo de un rato, cuando Evan ya se había quedado dormido, Alan se levantó de la mesa con un grito de victoria, anunciando que todo estaba listo. El caballero hizo un gesto con la mano y salió de la oficina. Y el protagonista se preguntó de repente si recibiría algo bueno a cambio de los chicos cuando crecieran. Y dejemos que los niños vayan, como pájaros, al gran mundo. Yutia reunió a todos y anunció que se habían recibido las órdenes. Esta vez los dejó a cada uno por separado. Y cada pecado comenzó a leer su letra. Solran comenzó a bailar, mientras Deus continuaba leyendo la nota con seriedad. Ren esbozó una leve sonrisa, mientras que el rostro de Radan permanecía inexpresivo. Yutia también se mostró extremadamente seria todo el tiempo. Pero, en general, Solran realmente quería hacerse amigo de todo el mundo, e incluso quería regalarle un buen libro a Ren. Yutia dijo que también debían leerse las cartas anteriores, porque sus órdenes requieren especial atención. Solran exclamó alegremente que estaría encantada de hacerlo, porque antes solo Yutia podía leerlos. Sin embargo, dado que él dio una orden a todos, significa que ahora todo puede verse. Cuando los demás pecados comenzaron a leer la carta, quedaron atónitos, porque lo que estaba escrito parecía una charla común y corriente. Yutia negó con la cabeza, asegurándole que él había estado disfrazando las órdenes como conversaciones ordinarias desde el principio, donde Alan escribió sobre la solicitud de informar cada vez que sucediera algo en el refugio. La niña vio una orden de crear una luna azul. Deus estuvo de acuerdo, calificándolo como prevención de fugas de información. Sugirió visitar al señor en persona y recurrir al poder de la comunicación, pero Yutia espetó que esperaba que los demás lo entendieran, porque simplemente tenían que seguir órdenes. Deus arqueó una ceja, notando la fría e inquebrantable lealtad, y respondió que no lo había olvidado. Solran chilló de alegría, instando a todos a leer la orden más rápido. Todo el grupo volvió a ponerse serio, y leyó la carta con atención. A Deus le ordenaron ir a Caliburn, la tierra de los caballeros. Solran estaba molesta porque la habían destinado al desierto. Se ordenó que Ren fuera enviada a Lartania, la ciudad laberíntica, y Radana a Raksash, la ciudad del entretenimiento. Yutia apretó con cariño la carta contra su pecho. Había recibido el reino sagrado de Rosario. Deus se sorprendió al saber que estaba destinado a convertirse en caballero, y Alan también le dijo que no se preocupara, porque el mecenazgo continuaría. También les dijo dónde estaban los regalos, así que los chicos tuvieron que ponerse en marcha. Yutia observó a todos con atención, sin olvidar advertirles sobre algo: que los pecados no se atrevan a mencionar en nombre Luna Azul hasta que él hable primero de ello. Tras ponerse sus abrigos de viaje, el grupo de jóvenes finalmente abandonó el refugio. Les esperaba un largo camino de aventuras, trazado por su suprema voluntad. Pasaron 3 meses, y Alan estuvo ocupado estudiando la bibliografía del juego. Como esperaba, no se mencionó nada sobre magia o hechizos. Tendría que experimentar por su cuenta. Le preguntó a Evan cómo iba la recopilación de información sobre el asesino de Leo. Y una vez más, el gremio de información no dio respuesta. Alan se preguntó si las cosas habían vuelto a salir mal por haber salvado a los 5 pecados capitales. Incluso Loria, quien según la trama debía morir, se convirtió en la duquesa de Altia y expandió su poder e influencia en el mundo criminal. Tras pensarlo detenidamente, Alan le pidió al caballero que detuviera la investigación. Este es uno de esos momentos en que la ignorancia es una bendición. En este mundo, casi nada puede escapar al control de la industria de la información. Si el protagonista intenta acabar donde no debe, solo puede haber un resultado. Si la precaución excesiva conduce a la muerte, entonces no tiene sentido. Al fin y al cabo, las organizaciones secretas no le hacen ningún daño si no interfiere en sus asuntos. Alan se encogió de hombros y añadió que no tenía sentido continuar, ya que Evan pediría que se detuviera la investigación. Hubo otra noticia. Parece que Deus se convirtió recientemente en caballero en Caliburn. 3 meses después, Evan reveló que Deus había creado toda una orden de caballería. El protagonista asumió que el tipo debía tener al menos un nivel experto. No ha transcurrido mucho tiempo desde su nombramiento, pero todos dicen que el mundo verá al 5º maestro de la espada
en no menos de 10 años. Quizás Deus incluso podría convertirse en el espadachín de Caliburn. Alan estaba muy orgulloso de él. Habían transcurrido 6 meses y 1 año desde que los 5 pecados capitales abandonaron el orfanato, y Alan apenas se había acostumbrado al trabajo del conde. Evan llegó ante su amo y le informó que Deus se había convertido en el espadachín de Caliburn. Además, el tipo se convirtió en el 5º maestro de la espada. Alan casi deja caer el bolígrafo con el que estaba escribiendo, pero solo los verdaderos profesionales pueden convertirse en maestros. Un maestro de la espada es un ser sobrehumano que ha trascendido el aura de la hoja. En su vida descubre una habilidad única llamada derivación. Evan informó que Deus estaba a punto de convertirse en un maestro de la espada y que pronto adquiriría una habilidad única. La gente aún le otorgaba el título de maestro. El tipo ya había derrotado al 4º espadachín en un duelo. Caliburn perdió a su maestro espadachín a manos de los bárbaros del norte, con quienes la ciudad ha estado en guerra durante más de 10 años. Dominar y controlar el maná lleva 15 años, mientras que adquirir una habilidad única requiere al menos varias décadas. El primer espadachín, Reinhardt, se convirtió en el maestro más joven a los 32 años. El chico lleva empuñando una espada desde que tenía 5 años, y en el juego fue aceptado como compañero temporal, pero será excluido al final del episodio. ¿Y cómo es que Deus, que no sabía usar una espada, se convirtió en un maestro, mientras que a Reinhardt le llevó más de 20 años? Si Deus solo está esperando adquirir la derivación, entonces significa que pronto superará a Reinhardt y será posible utilizar sus habilidades. Alan empezó a dudar de que tal vez esto no funcionaría. Evan expresó su esperanza de que el conde no se basara únicamente en esto, pero el protagonista se encogió de hombros, ya que solo Yutia escribía las cartas. Incluso después de partir hacia el Reino Santo, ella envía regularmente noticias sobre los pecados capitales con quienes creció. Parece que siguen en contacto, pero Alan se sintió un poco ofendido porque no le agradecieron los regalos. Les dio unas palmaditas en las mejillas con firmeza, instándolos a volver a lo básico y a agradecer que los chicos no hubieran destruido el reino después de despertar. El protagonista miró por la ventana y concluyó que sería feliz siempre y cuando a los alumnos del orfanato les fuera bien. Las luces de la ciudad de Caliverna lucían increíblemente hermosas, especialmente en la zona central de Kirtam, la residencia de un noble de alto rango. Los famosos caballeros del eclipse solar también vivieron allí, en una enorme mansión. En los hermosos interiores del último piso, Deus permanecía de pie, con su armadura, mirando a través de la vidriera. El chico se convirtió en el capitán del eclipse solar, el maestro de la espada más joven. 2 figuras aparecieron fugazmente en la ventana. La chica reconoció a Deus y jadeó. La niña, que se parecía mucho a Deus, sonrió al saludar a su hermano. Él le devolvió la sonrisa y saludó a su hermana con la mano, sacudiéndose el pelo. De repente, la mirada de Deus se ensombreció. Tosió tapándose la boca con el puño. Después de todo, había pasado un año entero, pero al recordarlo, aún se sentía incómodo. Una vez, cuando era niño, lo perdió todo por culpa de unos malditos monstruos. Lo separaron de sus seres queridos, dejándole solo una rabia incontrolable. Hasta ese momento, la escena en la que su amada hermana sollozaba, extendiéndole las manos, seguía presente en su mente. Deus gritó. Corrió hacia ella, pero no pudo hacer nada. Él mismo acabó en prisión, golpeado y hambriento, y solo sentía odio por el mundo entero. El hecho de que la gran luna salvara la vida del niño no fue suficiente para que le jurara lealtad, pero la guerrera comenzó a cumplir órdenes bajo el estandarte de la luna azul, porque ella le había prometido que el muchacho podría vengarse. Durante su etapa trabajando para Blue Moon, Deus participó en numerosas misiones peligrosas y sesiones de entrenamiento, y al mismo tiempo no se cuidaba en absoluto, teniendo como único objetivo la venganza. Durante varios años, Deus llevó a cabo misiones, sentando las bases para la lucha contra esas criaturas negras, y muy pronto recibió su primera orden personal. La carta de Deus no era particularmente impresionante, y le indicaron que se alojara en un hotel en el sur de Caliburn. El hombre abrió la puerta y se quedó paralizado por la impresión, sin atreverse a dar un paso, y sintió un vuelco en el corazón. Su amada hermana, a la que había perdido hacía mucho tiempo, estaba frente a él,
y el niño corrió hacia ella. En esa carta inesperada, el regalo de la gran luna fue la familia que Deus creía perdida para siempre. Casi tira a su hermana al suelo, abrazándola con todas sus fuerzas. La chica también se quedó en silencio por la conmoción. Solo unas lágrimas calientes corrían por sus mejillas. Deus no pudo reprimir sus emociones. Lloró, porque todo el dolor que se había acumulado a lo largo de los años, solo ahora había salido a la luz. Su hermana pequeña, a quien creía muerta, está viva. Finalmente, Deus le preguntó a Saily qué le había sucedido cuando se separaron. La niña sonrió, mientras su hermano le secaba suavemente las lágrimas de las mejillas. Un poco más tarde, se trasladaron al salón de la habitación del hotel para charlar mientras tomaban una taza de té. Cuando las criaturas arrastraron a Saily, ella esperó mucho tiempo en la oscuridad hasta que le llegara su turno. Era un lugar terrible. Una mazmorra sucia y abandonada, y ahora le tocaba a ella morir en un patíbulo ensangrentado frente a una figura siniestra. Pero de repente, de la nada, apareció un destello, gracias al cual la niña pudo salvarse. Y un par de años más tarde, cuando estuvo a punto de ser vendida a un traficante de esclavos, Saily también tuvo suerte. También fue salvada de las manos de los paganos, evitando así que sufriera un destino cruel. Y todo gracias a un mercenario llamado Evan, que luchó sin miedo contra los villanos. Saily se acercó a la mesa y abrió el armario, dejando al descubierto una carta de Alan, en la que explicaba que el patrocinador le había enviado medicamentos poco comunes. La chica miró la nota con gratitud y dijo que le estaba muy agradecida por todo. Deus se sorprendió de que fuera él quien protegiera a su hermana, y de que la gran luna supiera siquiera de esto. El tipo no le contó a nadie sobre su familia, y Yutia solo sabía que Deus tenía alguna conexión con la cabra negra. Recordé, de forma totalmente inapropiada, la mirada desquiciada de Yutia, que señaló a la luna y dijo que él lo sabe todo. El rompecabezas se resolvió, y todas las preguntas desaparecieron por sí solas. Deus no entendía por qué Yutia estaba tan preocupada, pero aún así, fue él, el guerrero, quien resultó ser el tonto, al realizar todas las tareas asignadas. Si recuerdas sus palabras, él lo sabía todo desde el principio y le dio una pista al niño. El niño quedó atónito al darse cuenta de que tenía que sobrevivir solo. Una lágrima rodó por su mejilla. Saily miró a su hermano con preocupación y lo llamó. Él simplemente sonrió y le revolvió el pelo a la niña. Su espadachín se atrevió a mostrarse obstinado, pero fue él quien mostró generosidad y misericordia. Pero Deus solo vivía con odio y sed de venganza contra el cabra negra. Y ahora, el hecho de que su familia haya sobrevivido es un regalo verdaderamente invaluable. Yutia intentó explicarse, con la esperanza de que todos comprendieran por qué lo seguía. La chica no era una gran fanática y no creía en él ciegamente. Ahora Deus sabía con certeza que simplemente tenía que saldar la deuda. Su objetivo era convertirse en el maestro espadachín más fuerte de Caliburn. Y también reúne a tu propia orden con los espadachines más hábiles. Cuando la luna redonda apareció en el cielo, un guerrero se acercó a Deus y le dijo al capitán que había llegado el momento. El hombre salió de las cámaras, donde un escuadrón de guerreros ya lo esperaba en el salón principal. Esta expedición será el primer paso para el eclipse solar. Deus extendió la mano hacia la vaina, donde yacía una espada ornamentada y adornada con piedras preciosas. Sin importar las dificultades que puedan surgir en el camino, esperará el día en que pueda expresar su gratitud y recompensarlo con dignidad, demostrándolo bajo la luna. Y así, los caballeros del eclipse solar emprendieron una campaña contra los bárbaros. Alan se sentó a la sombra del patio abierto, junto a una pila de libros, y disfrutó del silencio. De repente, sopló un fuerte viento, y los numerosos marcapáginas del libro comenzaron a salir volando. El hombre se puso de pie de inmediato y comenzó a recoger los trozos de papel que se habían perdido. Su intención era estudiar con diligencia, y ahora escribía frases enteras de los libros. Al regresar del laberinto, Alan se concentró en estudiar, pero ahora no le gustaba nada su propia letra. Unos minutos después, el protagonista asintió con satisfacción. Los informes sobre los ataques anteriores estaban listos. La refracción aumenta la inestabilidad del hechizo preparado y aumenta el radio de daño. La repulsión destruye la forma, afectando la transformación del proyectil. El color azul potencia la magia adyacente, como la magia de relámpagos. La línea de difracción proporciona penetración,
lo que significa que causa daños críticos. Así fue como el tipo logró derrotar a los golems. Con sus propias reservas de maná, Alan solo podía lanzar hechizos una vez al día, por lo que le llevó mucho tiempo aprender. En este mundo, los sellos y frases de Babilonia han caído en el olvido hace mucho tiempo, por lo que no existe ninguna información al respecto. Tuve que investigar todo por mi cuenta, pero fue interesante. Y finalmente, llegó el momento de poner a prueba los resultados de 2 meses de experimentos. Alan, siguiendo sus propias instrucciones, colocó las manos en una posición determinada. Inmediatamente, rayos salieron disparados de los dedos en diferentes direcciones. Primero hay que eliminar el punto focal. Luego, alterar el equilibrio y provocar un rayo. Esta magia débil e inútil se llamaba fijación. Frente a Alan apareció una esfera, en cuyo interior se desataban descargas eléctricas. A continuación se produjo la compresión, y la esfera redujo su tamaño muchas veces. Apareció una grieta, y en la oscuridad que siguió, todo comenzó a cambiar. Los rayos se entrelazaban de forma intrincada, creando una cadena. La magia comienza a crecer y adquiere un propósito específico para quien la practica. Después de esto, Alan extendió la palma de la mano en el aire, creando una flor efímera. Un brillante destello de lo que había hecho el personaje principal se elevó hacia el cielo. Una danza circular de relámpagos se formó en el suelo junto a él. Al contemplar las imágenes brillantes, Alan comentó con tono pausado que eso significaba que el orden también era importante. Porque cuando usó la grieta por primera vez, nada funcionó. Se oyeron gritos a sus espaldas, lo que distrajo al personaje principal. Al mirar hacia atrás, vio a Calia Cenonia y a su compañera, que miraban al señor con asombro.